Hola a todas, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión este video va dirigido para las alumnas de sexto primaria y es correspondiente a la guía de adecuación curricular número 2. Este es el tema número 1, que es sobre las emociones o sentimientos. Solamente antes de empezar quisiera señalar por favor que esta es la primera parte del tema 1. Ya que en esta ocasión en el tema 1 tenemos una parte que es de vocabulario, entonces es lo que vamos a ver en este video. Y en la parte número 2 voy a pasar a explicar ya directamente la parte de gramática. Entonces, acá voy a ir explicando la pronunciación del vocabulario que ustedes tienen en su guía de adecuación curricular y asimismo voy a ir explicando el orden de trazos de los caracteres. Esto es algo que ya se les debería facilitar bastante a ustedes, ya que están bastante familiarizadas con el orden, con las reglas de orden de trazos, pero de igual forma siempre voy a ir explicando paso a paso por si en algunos caracteres, así como en esta primer palabra que tenemos, que los caracteres pueden ser tal vez un poquito más complicados. Entonces vamos a ir paso a paso. Les recomiendo que tengan su cuaderno a la mano para que puedan ir anotando el orden de los trazos. Entonces empecemos. En este vocabulario se van a dar cuenta que la mayoría de las palabras corresponden a las emociones, ¿sí? Y nos van a servir para expresar oraciones de cómo me siento, ¿verdad? Si estoy contenta o cómo es que alguien más se siente. Entonces, empezamos con esta primera palabra, canchue, que significa sentimiento, ¿ok? Entonces, con este primer carácter, seguimos siempre con nuestra regla, trazos horizontales antes de trazos verticales. Recordémonos siempre que los trazos horizontales deben ir de izquierda a derecha. Perdón si ven que me quedan un poquito movidas las líneas, pero es un poco difícil hacerlo con bastante exactitud utilizando el cursor. Pero siempre mantengan en mente que en la forma que les debe quedar el carácter es como lo tenemos ya escrito aquí en la pantalla. Yo voy a ir utilizando el cursor únicamente como un recurso para irles señalando el orden adecuado de los trazos y la dirección en que debe ir cada trazo también. Entonces, acá habíamos dicho primero trazo horizontal de izquierda a derecha, luego entonces paso a este segundo trazo que va de arriba hacia abajo, ¿ok? Ya tengo entonces mi techito hecho, ya puedo pasar entonces a esta parte que por decirlo así es una parte interior, ¿verdad? Es lo que queda cubierto por este techito. Entonces acá, si tienen dudas, siempre recuérdense que debo ir trabajando caracteres que van de los trazos, perdón, siempre desde la izquierda hacia la derecha, ¿ok? Entonces, y también los caracteres superiores antes de inferiores. Entonces acá, primero este trazo horizontal, luego me puedo pasar al cuadrito con el cual ya estamos bien familiarizados, trazo izquierdo externo, vertical va primero, luego el segundo trazo es un trazo continuo, como no tengo ningún contenido acá, entonces puedo cerrar mi carácter y ahora antes de pasarme a este lado que es como el lado derecho, debo completar el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces acá en esto tal vez puede parecer algo confuso, pero siempre recordémonos de lo que siempre, de las reglas que siempre tratamos de seguir, que es siempre vamos cubriendo de izquierda a derecha y los caracteres superiores antes de inferiores. Entonces acá tengo un trazo al lado izquierdo, acá entonces me topo con dos que están, por decirlo así, ubicados en el mismo lugar, ¿verdad? Pero acá entonces lo que voy a hacer es eh, basarme en la regla que primero va el trazo superior, entonces primero voy a hacer este y luego el trazo inferior. Ahora sí, entonces paso a este de la derecha y ya puedo entonces trabajar estos trazos. Acá entonces hago este trazo que termina con gancho, este ahora,
Y por último, mi trazo de punto exterior. ¿Ok? Este es mi primer carácter entonces, gan. Y ahora paso al segundo carácter, yue. Acá entonces, siempre con el mismo principio, de que vamos de arriba hacia abajo. Acá únicamente quisiera señalar, por favor, sabemos bien que los trazos, si son horizontales, deben escribirse de izquierda hacia la derecha. Y si son trazos verticales, deben escribirse de arriba hacia abajo. Pero acá, por favor, notemos que este trazo en específico no es un trazo horizontal, ¿ok? Este, si se dan cuenta, se ve un poco inclinadito, y si somos un poquito más observadoras, vamos a darnos cuenta que esta parte se mira hasta un poco más grande que el resto del carácter, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué sucede esto? Realmente, si nosotras estuviéramos utilizando un pincel para escribir los caracteres, al momento de hacer más presión con el pincel, ¿sí? Al momento de colocar el pincel en la hoja y hacer más presión, obviamente va a quedar un poquito más grande el trazo, y conforme se va avanzando, entonces el trazo, vamos levantando más el pincel y entonces el trazo va quedando un poco más delgado. Entonces, debido a que este no es un carácter horizontal, notemos la diferencia entre este carácter y, por ejemplo, este de aquí abajo, ¿sí? Se nota bastante marcada la diferencia. Este de acá abajo sí es un trazo horizontal, ¿verdad? Entonces, este, por lo tanto, lo vamos a escribir de la derecha hacia la izquierda, ¿sí? Y así con un poco de inclinación, ¿ok? Entonces, derecha a izquierda. Ahora sí, paso entonces a mi trazo vertical y ahora los trazos horizontales. Ojo que no me puedo pasar a esto ni a esto tampoco antes de terminar el lado izquierdo. Ahora sí, voy por la sección de en medio. Y acá entonces tenemos este par de trazos que es exactamente igual a este otro par de trazos en la misma sección. Pero acá entonces siempre recordemos que debemos hacer los trazos superiores antes de los trazos inferiores. Entonces yo no puedo venir y, por ejemplo, hacer este trazo y después este trazo y luego regresar a la sección superior y hacer el que va de izquierda a derecha y luego pasarme otra vez a la sección inferior y nuevamente este. Entonces, ojo con eso, por favor. Acá primero debo completar estos dos para poder pasarme a estos dos. Entonces acá vengo siempre de derecha a izquierda, porque en este caso, lo vuelvo a repetir, no es un trazo horizontal, ¿sí? Acá entonces, ya con esta sección completa, puedo pasar a la siguiente sección, y ojo que tampoco me puedo pasar a la sección de la derecha sin antes haber completado esta sección media. Entonces acá nuevamente derecha a izquierda y ahora izquierda hacia la derecha. Acá entonces, si se dan cuenta, lo voy a señalar con un color diferente para que puedan ver la diferencia. Acá teníamos dos trazos separados, ¿sí? Si se dieron cuenta, yo tracé este de derecha a izquierda, luego no fue un trazo continuo, ¿verdad? Es decir, yo no me pasé de una vez de este hacia el vertical, sino que hice primero este y luego por separado, es decir, por decirlo así, levanté el lápiz y entonces luego ya hice el trazo vertical. Acá en este caso entonces no es de esta forma, acá es un trazo continuo, ¿ok? Con esto entonces yo puedo ver, acá se nota bastante la diferencia, ¿sí? Acá podemos ver cómo el trazo sigue, mientras que acá se nota bastante que son trazos separados. Entonces, este trazo horizontal y de una vez trazo vertical. Ahora mis dos trazos horizontales, y acá entonces ya puedo pasarme a estos otros trazos. Acá viene un trazo y luego tengo un trazo horizontal
un poco más largo que los otros que he hecho en las secciones de arriba, que termina con un gancho, ¿ok? Ya con esta sección de arriba completa, entonces puedo pasarme a los trazos de abajo. Acá entonces esto es como la famosa cajita, ¿verdad? De la que siempre hemos hablado, trazo izquierdo externo, vertical va primero, luego un trazo continuo y en este caso, en este primer carácter que trabajamos, donde también teníamos un cuadrito o una cajita, como le queramos llamar, habíamos cerrado después del trazo continuo. Pero aquí lo habíamos hecho de esa forma porque no tenemos nada adentro de la cajita. Sin embargo, acá no puedo cerrar la cajita porque todavía tengo estos dos trazos pendientes adentro de la cajita. Recordémonos del ejemplo que siempre hemos dado, es como tener un regalo y el regalo lo quiero meter en una caja y luego voy a envolver la caja con papel regalo. El orden lógico entonces es que yo primero coloco el regalo adentro de la caja, la cierro y luego envuelvo esa caja, ¿sí? Pero no tendría lógica entonces que yo primero cierre la caja, la envuelva en papel regalo y después pretenda colocar el regalo adentro, ¿verdad? Eso no tendría lógica. Entonces lo mismo pasa con este carácter, ¿verdad? No puedo yo cerrar la cajita porque todavía tengo que colocarle estos trazos. Entonces trazo horizontal de izquierda a derecha, trazo horizontal de izquierda a derecha y siempre trabajando los trazos superiores antes que los trazos inferiores. Ahora sí, puedo cerrar mi cajita y ahora tengo estos dos trazos. Primero siempre voy trabajando entonces los trazos que están ubicados del lado izquierdo y luego los trazos ubicados del lado derecho. Entonces acá termino con este trazo que tiene también un como ganchito al final. Siguiente palabra, 今天. Esta palabra ya la conocemos también. Realmente en este vocabulario está por cuestión de repaso porque nos va a servir para formular oraciones para cuando pasemos a la sección de gramática. Entonces acá, si se dan cuenta, igualmente como no es un trazo horizontal, ¿sí? Entonces este viene de derecha a izquierda y ahora este de izquierda a derecha. Luego ya con los trazos superiores completos paso al trazo horizontal y acá en este caso un trazo continuo. Este es Jin y ahora tengo aquí Tien, trazo horizontal, ¿sí? Y ahora sí, trazo vertical que viene dividiendo a los dos trazos horizontales. Prácticamente divide al carácter en dos partes y si se dan cuenta, esta parte queda casi idéntica a esta, ¿verdad? Ahora entonces, por último, este último trazo del lado derecho. Siguiente palabra, ley, que significa cansado, ¿ok? Este solo es un carácter, a diferencia de las otras palabras que estaban compuestas de dos caracteres, ¿verdad? Acá solamente tenemos un carácter. Empezamos entonces con los trazos superiores, ¿sí? Entonces trazo izquierdo exterior vertical va primero, trazo continuo, ¿sí? Como hemos estado trabajando el cuadrito o la cajita, ¿verdad? Ahora trazo horizontal, trazo vertical y ahora sí entonces puedo cerrar la cajita. Ahora paso acá entonces a los siguientes trazos, trazo continuo y termino con un trazo de punto. Luego entonces ya puedo pasar a los últimos trazos. Acá entonces sé que hemos hablado de que primero voy a ir cumpliendo con los trazos que se encuentran ubicados del lado izquierdo y así voy a ir avanzando, ¿verdad? Hacia esta dirección. Sin embargo, acá con este trazo está cumpliendo la función de dividir, ¿sí? Está como partiendo estos dos lados, ¿verdad? Entonces, en este caso, este va a ser el trazo que voy a hacer primero. Posteriormente, entonces, con este ya marcado, paso a hacer el del lado izquierdo y ahora lado derecho.
Siguiente, kaishin, que significa feliz, ¿ok? Kai. Entonces acá, para este carácter, igualmente voy a ir siguiendo la lógica de siempre ir trabajando de izquierda hacia la derecha. Entonces, trazo vertical va primero, porque es lo que tengo del lado izquierdo lo más pronto, ¿verdad? Luego, el segundo trazo es un trazo continuo, ¿ok? Entonces acá, de una vez bajo, trazo horizontal, trazo vertical, es un trazo continuo. Ahora acá, trazo horizontal, antes de cerrar, acá ya no tengo nada, entonces ya puedo proceder a cerrar. Ahora bien, antes de pasarme a los trazos inferiores, debo completar entonces mis trazos del lado izquierdo, ¿ok? Acá entonces no voy a seguir el mismo orden que había hecho de este lado. Yo sé que el lado izquierdo se parece al lado derecho, solo que en opuesto, ¿verdad? Sin embargo, acá siempre recordémonos que debo ir cumpliendo primero desde los caracteres que están a mi izquierda hacia la derecha. Entonces, si yo hago este trazo primero, me estoy saltando este trazo del lado izquierdo. Entonces, en este caso, este va a ser el primer trazo que voy a hacer. Posteriormente, entonces, ahora sí, ya me paso al segundo trazo, que es un trazo continuo. Y en este caso, ojo con esto, por favor, termina en gancho. ¿Ok? Mucho ojo con esto, porque esa sí es una pequeña diferencia, pero está ahí, ¿verdad? Este carácter solamente era un trazo horizontal, vertical, perdón, mientras que este carácter es trazo horizontal, trazo vertical y al llegar a esta sección termina en gancho, ¿verdad? Entonces ahí hay una pequeña diferencia a la cual deben prestarle atención. Ahora entonces no puedo cerrar mi cajita sin antes colocar este trazo horizontal y ahora sí ya puedo cerrar. Entonces ya con la sección izquierda y derecha completa puedo pasar a los caracteres que están acá en la parte inferior. Entonces acá trazo horizontal primero. No puedo hacer estos dos porque todavía tengo otro trazo horizontal. Recordémonos siempre que trazos horizontales van antes que trazos verticales. Entonces, acá, trazo horizontal y ahora sí, ya me puedo pasar a este y a este. Siempre cumpliendo con lo de siempre de izquierda a derecha. Siguiente carácter, shin. ¿Ok? Entonces acá, si se pueden dar cuenta en esta palabra ganjue, ¿sí? Teníamos este carácter aquí abajito, ¿verdad? Entonces, sin embargo, en esta palabra ya están solo estos trazos, ¿verdad? Entonces, estos trazos por sí solos se leen shin, ¿ok? Y acá recordémonos siempre los trazos del lado izquierdo primero y luego acá entonces tenemos este superior y este inferior. Por ende, entonces, trabajo primero el superior, luego el inferior que termina en un ganchito y ahora sí el de hasta el lado derecho. ¿Ok? Siguiente palabra, nankuo. ¿Ok? Nankuo significa triste. Tenemos el primer carácter nan. Entonces, acá quisiera por favor que prestáramos atención a lo que a cómo voy a dividir yo este carácter. Entonces, tal vez así como este carácter, en donde el ojo se nos puede perder un poquito, sí, porque hay varios trazos, hay varias partes en el carácter. Si les llega a ayudar a sentirse un poco más organizadas en cuanto a la escritura del carácter, no necesariamente necesitan hacer las líneas, ¿sí? Lo pueden hacer también solo, solo así al ojo, ¿verdad? Pero entonces si se dan cuenta yo este carácter lo puedo dividir en dos secciones, ¿ok? Incluso si quisiera, si sienten ustedes que les ayuda un poquito más, pueden dividirlo en tres secciones. Entonces esto me ayuda ya a saber que
es la primera sección que voy a trabajar. Siempre recordémonos que vamos cubriendo los trazos desde la izquierda hacia la derecha. Entonces esta sería la segunda sección y la tercera sección, ¿ok? Con eso ya en mente, entonces ayudo bastante a mi ojo, ya tal vez se les puede facilitar el saber por dónde deben empezar, ¿verdad? Entonces, con esto ya empiezo entonces siempre con mi trazo horizontal, horizontal de izquierda a derecha. Y antes de poner mi base, ¿sí? Si queremos verlo de esta forma, como que esto llega a ser una base, entonces no puedo poner la base antes de completar mis trazos verticales. Entonces ahora acá me paso a trazo vertical, siempre de arriba hacia abajo, trazo vertical, arriba hacia abajo, y ahora sí completo mi base. Ya con los trazos superiores completos, puedo entonces pasar a los trazos inferiores. Acá entonces voy a trazar mi cajita, ¿sí? Y aunque pareciera como que nos corresponde ahora hacer porque este viene desde acá hacia abajo, no nos olvidemos que siempre debo cumplir con trazos horizontales antes de verticales. Entonces acá lo que corresponde es todavía este trazo horizontal y todavía un trazo horizontal más. Ahora sí, entonces puedo hacer mi trazo que prácticamente está también dividiendo esta parte en dos, ¿verdad? Si lo vemos así, esta parte de la izquierda, al haber trazado este trazo vertical, me queda casi igual que el lado derecho, ¿verdad? Entonces ya con esto finalizo con este trazo de punto. Paso entonces a la segunda sección. Acá entonces siempre recordémonos trazos superiores antes de trazos inferiores. Y ojo con esto nuevamente. Este no es un trazo horizontal, ¿sí? Si ven, si se dan cuenta, está inclinadito, tiene una pequeña curvatura. Este es un trazo entonces que voy a hacer de derecha hacia izquierda, en dirección hacia abajo, ¿verdad? Y nuevamente podemos notar lo que había mencionado en el otro carácter, que acá se nota esta parte un poquito más grande, un poquito más gordita, ¿verdad? Entonces eso nos indica que aquí es donde se debe iniciar. Ahora sí, entonces mi trazo vertical de arriba hacia abajo. Ahora entonces ya puedo pasarme a la tercera sección y acá empiezo con este trazo de punto, ¿sí? Que va de izquierda a derecha, y ahora trazos horizontales que tengo tres, ¿ok? Siempre, perdón, ahí me faltó un pedacito, ahí está. Siempre recordémonos que debo completar trazos horizontales antes de trazo vertical, pero ojo con algo acá. Este último trazo horizontal no lo voy a hacer todavía. ¿Por qué? Porque este lo voy a ver como que es mi base, ¿ok? Entonces, antes de poner mi base, debo hacer el trazo vertical. O sea, este trazo horizontal sí me va a quedar pendiente para hacerlo de último. Acá entonces ya con mi trazo vertical ya puedo colocar el trazo horizontal. Este es entonces nan, y ahora pasamos a guo. Y acá entonces quisiera refrescar una regla que tienen en su cuaderno del año pasado sobre la escritura y el orden de trazos. En esas reglas, ustedes, si se recuerdan, mencionábamos algo sobre los trazos que enmarcan o que envuelven del lado izquierdo y del lado inferior, que es lo que podemos detectar en este carácter, ¿sí? Si se dan cuenta, estos trazos, lo voy a marcar con otro color para que les quede bastante claro. Si se dan cuenta, estos trazos que tenemos acá prácticamente como que funcionan como un marco, ¿verdad? Cuando eso no sucede, pero del lado izquierdo e inferior, estos van a ser los últimos trazos en hacer, que fue lo opuesto,
voy a regresar acá a este carácter, gan, ¿sí? Acá estaba el trazo, uno de los trazos del lado izquierdo, pero el otro era del lado superior. Entonces, si se dan cuenta, acá estos fueron los primeros trazos que nosotros hicimos, ¿sí? Pero ojo con lo que, con las diferencias, ¿verdad? Acá era un trazo del lado izquierdo y el otro superior, ¿ok? Está como marco, rodeando estos otros trazos, pero lo está rodeando del lado izquierdo y lado superior, a diferencia de quo, que en este caso está rodeando del lado izquierdo, pero no superior, sino del lado inferior. Entonces, cuando eso sucede, estos van a ser los trazos que voy a dejar de último. Por ende, entonces trabajo el contenido de acá primero. Y entonces acá ya sabemos, primero los trazos superiores, luego los trazos inferiores. Entonces acá trazo izquierdo vertical exterior primero, el segundo es un trazo continuo. Luego acá tengo como otro cuadrito, por decirlo así, ¿verdad? Entonces acá siempre arriba hacia abajo, izquierda a derecha y ojo con esto, por favor. Algunas tal vez pensarán que esto lo pueden hacer así, de un solo, ¿ok? Pero si se dan cuenta, estos son dos trazos separados, ¿ok? Entonces, acá siempre sigo el mismo orden que hemos hablado de la cajita. Trazo izquierdo exterior primero, luego tengo un trazo continuo, entonces baja y queda en ganchito, ¿verdad? Y por último, entonces, el cuadrito que puedo cerrar. Con eso entonces ya terminé la primera sección que debía trabajar. Ahora entonces me puedo pasar a la segunda sección que viene como a enmarcar, ¿verdad? Entonces acá sigo siempre el mismo orden del que hemos hablado, trazos superiores antes de trazos inferiores, ¿ok? Entonces con esto, ahora acá, ¿sí? Y por último, el trazo inferior, que ya es un trazo, si se pueden dar cuenta, bastante largo, ¿verdad? Porque tiene que cubrir toda esta primera sección que hicimos, ¿ok? Entonces este ya es wo. Siguiente palabra, shanchi, que significa enojado. El primer carácter es un carácter bastante fácil, entonces acá siempre trazos del lado izquierdo antes de ir avanzando hacia el lado derecho. Entonces acá nuevamente este trazo viene de derecha a izquierda, ¿sí? Con una pequeña inclinación. Podemos notar esto aquí también un poquito más grande esta parte. Y ahora entonces paso a trazos horizontales, ¿ok? Trazo horizontal, trazo horizontal. Este último que funciona como base no lo voy a hacer todavía porque tengo que hacer el trazo vertical antes. Y ahora sí entonces mi último trazo horizontal que funciona como una base. Ahora entonces acá, tal vez este carácter, este segundo carácter chi, no tiene tantos trazos en comparación a otros que ya vimos en este vocabulario, como por ejemplo nan tiene bastantes trazos. Chi no tiene tantos trazos, sin embargo, a simple vista nos puede poner en duda respecto al orden en el que lo debemos escribir. Entonces, hagamos acá esto de dividirlo en secciones para ir ayudando a nuestro ojo un poquito. Entonces aquí ya me facilito, ya sé que esto es lo primero que voy a trabajar y acá esa va a ser la segunda parte que debo trabajar. Entonces empiezo siempre cubriendo los trazos que están más hacia la izquierda y avanzando entonces conforme a eso. Acá, arriba hacia abajo, ahora trazo horizontal, izquierda a derecha y luego el trazo horizontal que está abajo de estos dos, ¿verdad? Ahora con esta primera sección ya completa puedo pasar a la segunda sección.
Acá entonces lo primero que debo hacer es mi trazo continuo que termina en un ganchito, ¿verdad? Empieza en trazo horizontal, luego baja, es un trazo continuo, ¿sí? Si se dan cuenta, acá no hay ninguna separación, ¿verdad? Aquí se nota bastante, presten atención a cómo está este trazo acá, se nota que fue un trazo continuo. Ahora bien, acá entonces es donde tal vez pueda haber mayor duda o confusión sobre cómo debo trabajar este trazo, ¿verdad? Entonces, aquí voy a hacer esto de caracteres del lado, trazos del lado izquierdo primero, posteriormente trazos del lado derecho y luego trazo horizontal, trazo vertical y por último entonces estos trazos que son, por decirlo así, trazos inferiores, ¿ok? Entonces estos van a ser como trazos superiores, esto lo vamos a trabajar como una sección media y por último estos trazos inferiores. Entonces acá trazo del lado izquierdo, trazo del lado derecho, por decirlo así. Entonces lo voy a marcar acá, tal vez se pueden ayudar un poquito más con eso, ¿verdad? Me queda así entonces y esta sección aquí entonces ahora, ¿sí? Con eso entonces creo que ya se ayudan bastante. Acá entonces ya tengo la sección superior completa, puedo pasar a la sección media, por decirlo así. Entonces trazo horizontal antes de trazo vertical y ahora sí entonces paso a los trazos inferiores. Entonces acá igualmente trazos que están del lado izquierdo antes de los que están del lado derecho. Entonces acá ya con esto completo mi carácter. Siguiente, uliao, que significa aburrido. ¿Okay? Entonces, en este carácter, igualmente voy trabajando entonces de los trazos que están a mi lado izquierdo y avanzando hacia la derecha. Acá trazo horizontal y acá entonces tengo 4 trazos verticales y 2 trazos horizontales. Este ya sé que es como mi base, entonces por ende sé que este va a ser el último de esta sección. Ahora bien, acá tal vez nos puede llegar a poner en duda por un momento, ya que decimos, bueno, es que hay más trazos horizontales, perdón, hay más trazos verticales que horizontales, y hay 4 verticales y únicamente uno horizontal. Entonces acá siempre nos regimos por la misma regla, ¿sí? Trazos horizontales antes de trazos verticales. Trazo horizontal entonces, y acá siempre voy avanzando desde los trazos que están hasta la izquierda y moviéndome hacia la derecha. Trazo vertical, trazo vertical, trazo vertical, trazo vertical. 4 en total y ahora sí entonces puedo colocar la base. Por último, los trazos que están hasta abajo, entonces acá es más fácil encontrarle el orden porque sabemos que voy avanzando de izquierda a derecha, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Este es U y ahora pasamos al liao. ¿Ok? Acá entonces igualmente, si lo quiero ver así, puedo dividir esto en 3 secciones, ¿verdad? Este sería mi parte del carácter, la sección 1, esta es la sección 2 y por último esta sección 3. ¿Ok? Entonces vamos a marcarlo ahí para que se puedan ayudar un poquito más con esto. Entonces, primera sección, segunda y tercera, ¿verdad? Entonces ya con eso ayudo bastante a mi ojo para que para que nos podamos organizar mejor, ¿verdad? Entonces acá trazo horizontal va primero, siempre de izquierda a derecha, y acá entonces trazo vertical y trazo vertical. Ojo con algo acá, por favor. Antes de pasar a los siguientes trazos horizontales, quisiera que notaran que esto, a pesar de que lo podríamos
asimilar siempre con la cajita o con el cuadrito que trabajamos. Si se dan cuenta, en la cajita voy a tratar de hacerlo lo más despacio posible para que quede bien. Me cuesta un poquito por la exactitud del cursor, ¿verdad? Entonces, en la cajita, si ustedes se dan cuenta, tengo mi trazo izquierdo y mi trazo continuo, ¿verdad? Sin embargo, acá, si ustedes se dan cuenta, podemos ver claramente que esto no es lo mismo que la cajita o que el cuadrito que normalmente trabajamos, ¿ok? Acá en este lado, ¿sí? Se puede ver bien que esto no es un trazo continuo, ¿ok? Acá se ve bien, en este pedacito se nota lo separado de que este es un trazo. Tengo mi trazo vertical del lado izquierdo y luego un trazo vertical del lado derecho. Entonces, tal vez lo podemos marcar bastante acá en quo. Acá entonces, si se dan cuenta, se ve bastante bien el trazo continuo. Igual acá en este de abajo se nota el trazo continuo. Mientras que en Liao podemos ver acá que este se nota bastante bien. Este es un trazo, este es otro trazo y el trazo vertical del lado derecho entonces no es un trazo continuo de este horizontal. Entonces ojo con eso, por favor. Ahora bien, entonces ya con esa aclaración, sé que antes de cerrar acá debo colocar los trazos horizontales. Entonces horizontal, horizontal y ahora sí entonces cierro. Este carácter, por favor, ojo, que no es un carácter, perdón, el trazo. El trazo no es un carácter horizontal, ¿sí? No queda así, ¿ok? Mucho ojo con eso. Si se dan cuenta, tiene una pequeña inclinación. Entonces, tiene una pequeña inclinación y no topa con este trazo vertical, sino que viene un poquito, empieza, mejor dicho, desde mucho antes que este trazo horizontal. Entonces, siempre tratemos de fijarnos en esos detalles para que podamos lograr que nuestros caracteres se vayan pareciendo bastante a lo que sería la escritura en mandarín común, ¿verdad? Prestando atención a esos detalles van a ver que cada vez les van a ir quedando mejor y más bonitos sus caracteres. Luego entonces paso a la segunda sección. Ahora entonces acá, derecha, izquierda. Luego, ojo con esto también, por favor. Acá puedo notar que esto no es un trazo continuo, es decir, no es correcto que yo haga esto, ¿sí? Porque no son trazos continuos. Acá entonces paro, levanto el lápiz y ahora sí entonces vienen este siguiente trazo, que este acá se puede notar en este lado si ya es un trazo continuo, ¿verdad? Acá puedo notar entonces es un trazo continuo, ¿sí? Entonces primero fue derecha a izquierda, este es un trazo y ahora este vertical y continuo que vuelve a subir es un segundo trazo. Con eso ya entonces paso al trazo que tengo del lado derecho, que viene con una pequeña curvatura, ¿ok? Ojo con eso también. Y ahora entonces ya paso a la tercera sección. Acá en la tercera sección entonces, primero voy a hacer mi trazo horizontal, que si se dan cuenta nuevamente aquí está bien marcado, se nota bastante bien, es un trazo continuo, ¿verdad? Que termina en gancho. Entonces empieza como un trazo horizontal, es un trazo continuo y termina en gancho, ¿ok? Y entonces ahora sí, mi trazo vertical, ¿ok? Siguiente palabra, Gaoxing, que significa feliz. Y acá entonces este carácter ya lo conocemos, es de los primeros caracteres que nos aprendemos. Gao, entonces empiezo, el trazo de hasta arriba es el que primero voy a hacer. Y acá entonces trazo horizontal, el famoso cuadrito o cajita. Acá
Trazos izquierdos exteriores verticales siempre van primero. Trazo continuo que termina en ganchito, ojo con eso. Y por último, otra cajita o cuadrito. ¿Okay? Este es un carácter bastante sencillo. Y si se recuerdan, este carácter solo significa alto, ¿verdad? Entonces, este carácter conjugado con este otro carácter significa feliz. ¿Ok? Entonces, ahora pasamos al segundo carácter. Acá nuevamente, si les sirve un poquito, pueden dividir el carácter en secciones para ir ayudando a su ojo. Entonces, vamos a empezar con este carácter de derecha a izquierda porque lo vuelvo a mencionar. En este caso no es un trazo, horizontal, ¿sí? Este sí es un trazo horizontal, este no, se nota bastante la diferencia. Entonces, derecha a izquierda, este es un trazo y el trazo vertical es un segundo trazo, ¿ok? No es un trazo continuo, ojo con eso. Acá se puede notar la diferencia, ¿verdad? Dónde terminó este trazo y dónde empezó este trazo. Entonces, ahora sí, trazo vertical, trazo horizontal, horizontal. Y ahora entonces paso a la segunda sección, que sería esta, ¿ok? No me puedo saltar a este otro lado solo porque se mira igual, ¿verdad? Siempre debo ir cumpliendo con el orden. Entonces acá, igual, este trazo primero, este acá entonces sí es un trazo continuo, trazo horizontal, tiene un cuadrito. Y acá entonces, ojo, no puedo cerrar aquí porque sería lo más lógico de pensar, ¿verdad? Bueno, tengo esta cajita aquí, ya le puse todo lo que lleva dentro de la cajita, entonces ahora sí puedo cerrar. No puedo cerrar todavía porque todavía tengo pendiente esta tercera sección. Y si se dan cuenta, el carácter que va a cerrar esta cajita no solo cubre a la cajita como tal, cubre a las tres secciones, ¿ok? Entonces no me puedo pasar todavía a este trazo horizontal grande sin antes completar esta tercera sección. Acá entonces en este caso sí es un trazo horizontal y es un trazo continuo, ¿sí? Acá se nota, está bastante claro ahí que es un trazo continuo. Ahora sí, entonces trazo horizontal siempre de izquierda a derecha, trazos horizontales siempre de izquierda a derecha. Ahora sí, puedo colocar la base o el trazo horizontal, como le quieran llamar, y estos últimos dos trazos que tengo acá, primero voy a hacer el que está ubicado en el lado izquierdo y luego el que está ubicado en el lado derecho. Acá entonces siempre recordémonos, y acá es bueno siempre tener eso en mente, que los trazos siempre voy a ir haciendo trazos que van inclinados de derecha hacia izquierda primero, y en segundo lugar entonces van los trazos inclinados de izquierda a derecha, ¿okay? Entonces si se dan cuenta, este trazo empieza en la derecha y baja hacia la izquierda. Acá es lo opuesto, empieza desde el lado izquierdo y baja en dirección hacia la derecha. Entonces acá de hecho podríamos también, si se dan cuenta, esta regla la podemos aplicar acá, ¿sí? Donde teníamos canchue, ¿sí? En esta sección de en medio, tal vez puede ser algo confuso en algunas ocasiones pensar cuál de los dos hago primero. Entonces, y acá de hecho es más complicado porque al menos en el carácter que estábamos viendo hace un momento, estaba este trazo y este trazo. Entonces acá más o menos me puedo siempre guiar por lo que decimos de que primero los trazos del lado izquierdo y luego los del lado derecho. Pero acá nos topamos con que estos dos trazos están cruzados, ¿verdad? Entonces acá seguimos siempre esta regla y ahí creo que ya no hay lugar para confusión, ¿verdad? Este trazo era el que habíamos hecho primero y si se dan cuenta, este trazo empieza del lado derecho
y baja hacia el lado izquierdo, ¿ok? Entonces, estos van a ser cuando esto me suceda, este va a ser el primer trazo. Y aquí entonces, si se dan cuenta, este empieza en el lado izquierdo y baja hacia el lado derecho. Por eso este lo hicimos primero y este segundo, ¿ok? Entonces, ahora regresando al carácter que teníamos. ¿Ok? Entonces, ahora sí, aquí ya nos quedó bien claro. Siguiente entonces sería Jin-chan, que significa nervioso, ¿verdad? Acá entonces este carácter en especial, el primer carácter, puede parecer un poquito complicado, ¿verdad? Pero entonces acá sí es bueno que apliquemos lo de las secciones. Y lo vuelvo a repetir, no necesariamente lo tienen que marcar en el cuaderno, sino que a simple vista lo pueden hacer. Entonces acá ya dividí en una sección superior y en la sección inferior. Si aún así quieren simplificar más esto, esta sección superior la puedo dividir incluso en una sección izquierda y en una sección derecha. Entonces ahí, si se dan cuenta, el ojo ya se logra ubicar un poquito más y ya es más fácil ir buscando por dónde empezar a escribir el carácter y los trazos. Entonces acá yo sé que esta va a ser mi primera sección. Luego con la sección izquierda me paso a la sección derecha y por último acá. Acá entonces voy a empezar con este trazo horizontal. ¿Ok? Este es mi primer trazo. Luego voy a sacar este trazo vertical. ¿Ok? Trazo vertical. Este que es un trazo continuo, trazo horizontal y ojo con esto, siempre lo recuerdo. Cuando tengan esto en algún carácter, no lo voy a hacer así, porque recuérdense que si se dieron cuenta, esta última parte la hice entonces de derecha a izquierda. Y sabemos bien que los trazos horizontales no se deben hacer de derecha a izquierda, sino que siempre de izquierda hacia derecha. Entonces, este es un trazo continuo, acá paré y acá entonces izquierda a derecha. Luego trazo vertical y ahora sí me paso a este último que me quedó pendiente. ¿Por qué no hice este trazo de una vez? Porque este es un trazo continuo, no es únicamente un trazo vertical. Si se dan cuenta, lo voy a señalar acá con otro color. Si se dan cuenta, acá entonces se nota donde está el trazo continuo, ¿verdad? Entonces hice primero el horizontal y luego me pasé a todos estos trazos que están adentro, por decirlo así, ¿verdad? Entonces horizontal, luego era por orden el vertical, luego entonces este cuadrito, el vertical nuevamente, y ahora sí entonces puedo pasar a hacer el trazo vertical, que es continuo, ¿ok? Eso significa que de una vez con este trazo vertical hago la base, ¿verdad? De todo esto. Ya con la primera sección completa, entonces puedo pasar a esta segunda sección. Acá entonces tengo mi trazo horizontal que se va a convertir en un trazo continuo, ¿verdad? Nuevamente acá, si se dan cuenta, ¿sí? Está bien marcado, se puede detectar bastante bien que el trazo continúa de una vez. Entonces trazo horizontal y de una vez trazo continuo. Acá entonces ya solo me queda completar este otro trazo que viene atravesando. Con estas dos secciones ahora entonces sí, ya me puedo pasar a la tercera sección. Acá entonces un trazo continuo, otro trazo continuo, ¿sí? Si se dan cuenta acá en estos trazos también se nota cómo son trazos continuos, ¿verdad? Por último, trazo de punto. Y acá es lo mismo que nos había ocurrido en el otro carácter que está dividiendo. Entonces,
voy a trazar primero este vertical con gancho y ahora sí el trazo del lado izquierdo, trazo del lado derecho. ¿Ok? Este es Jin y ahora pasamos a Chang. ¿Sí? Ahora con este, primero, entonces voy a hacer esta sección del lado izquierdo y esto lo puedo dividir incluso la sección del lado derecho si quisiera ayudar un poco más a mi ojo, puedo dividirlo en dos, ¿verdad? Sección superior, sección inferior, ¿verdad? Entonces acá este es un trazo continuo. Yo creo que tal vez para ahorita ustedes ya van logrando identificar mejor los trazos continuos, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar un montón. Entonces acá horizontal y de una vez trazo continuo y ojo con esto. Es lo mismo que había explicado acá, ¿verdad? Es un poquito diferente la inclinación que llevamos en estos trazos, pero en la base, por decirlo así, o el principio es el mismo, ¿sí? No puedo hacer esto porque no es un trazo, no es correcto que yo haga este trazo horizontal de derecha a izquierda, ¿verdad? Entonces recordémonos, este trazo que empezó como trazo horizontal es continuo, pero solo hasta acá. Acá entonces yo ya tengo que levantar el lápiz o el lapicero con lo que ustedes estén trabajando, lo tienen ya que levantar entonces y pasarse a este lado para hacer el trazo horizontal, izquierda a derecha. Ahora sí, entonces paso a este último trazo, que en este caso sí es un trazo continuo. Sí, este es un trazo continuo y es un poquito larguito. Acá entonces, de arriba hacia abajo, trazo horizontal de una vez y termina con gancho. ¿Ok? Ahora entonces, si se dan cuenta acá, se nota donde fue trazo continuo y acá también. ¿Ok? Y obviamente que termina con un gancho, ¿verdad? Ahora entonces ya puedo pasar a la sección de la derecha y sé que voy a ir trabajando desde los trazos que están en superiores hacia los trazos inferiores. Entonces acá trazo horizontal izquierda a derecha, trazo vertical, trazo horizontal, trazo horizontal y ahora sí entonces este trazo horizontal que es un poco más largo, ¿sí? Ojo con eso también. Y también quisiera que notaran, hay algunas alumnas en otros años que hacían este trazo y de una vez lo pasaban hasta el otro lado y si se dan cuenta acá está bien marcado, pero de todos modos voy a utilizar otro color para que lo puedan ver bien. Si se dan cuenta, este trazo vertical no queda en exactamente el mismo lugar que este trazo de abajo, ¿sí? Queda este trazo vertical superior queda un poquito más a la derecha y este otro queda un poco más a la izquierda, ¿ok? Entonces bastante ojo con eso. No es correcto entonces que yo para esto, si se dan cuenta, este horizontal lo hice de izquierda a derecha, ¿verdad? No es correcto entonces que yo haga así, ¿sí? Y de ahí vienen y lo dividen y los dos trazos horizontales, este se me salió un poquito y ya entonces solo le agregan esto. No se trata de eso, ¿verdad? Acá si se dan cuenta entonces me quedó en el mismo lugar exactamente, ¿ok? Entonces ahora ya con el trazo horizontal paso a este trazo, siempre recordándonos que vamos trabajando desde los trazos del lado izquierdo hacia los derechos, los que están del lado derecho, perdón. Entonces acá vertical con gancho y acá entonces voy a aplicar lo mismo que habíamos hablado de que cuando tengo trazos así en diagonal voy a trabajar primero el que va de derecha hacia izquierda, ¿sí? Y luego el que va de izquierda a derecha. Entonces, si se dan cuenta, este trazo de acá viene de izquierda a derecha. Es este, ¿verdad? Entonces, este lo voy a trabajar de último. Y primero voy a trabajar este porque este viene de derecha a izquierda. ¿Okay? Entonces, este va primero y con este cierro.
¿ok? Siguiente, 自豪, que significa orgulloso, orgulloso de uno mismo, ¿verdad? Entonces, acá empezamos con este trazo, ¿sí? De derecha a izquierda. Acá luego entonces me paso al trazo vertical, trazo continuo en este caso, ¿sí? Se nota acá bastante el trazo continuo, trazos horizontales antes de cerrar la cajita. Y ahora entonces sí, ya puedo cerrar la cajita. Siguiente, how. Acá trazo de punto porque es el que está más arriba. Trazo horizontal. Tengo el famoso cuadrito acá también. Cierro mi cuadrito porque no tengo nada que colocarle adentro. Ahora acá trazo de punto, trazo luego horizontal que termina en gancho, ¿ok? Ojo con eso, es un trazo horizontal que termina en gancho. A diferencia, por ejemplo, de este carácter, este solo era un trazo horizontal, pero no terminaba en gancho, ¿verdad? Es un simple trazo horizontal. Sin embargo, acá entonces nos damos cuenta, este trazo horizontal primero llevaba un trazo de punto acá, luego trazo horizontal y termina en gancho, ¿ok? Luego acá, tal vez esta segunda parte la pueden identificar con parecido, ¿verdad? Porque nos falta un pedacito, un pequeño pedacito, pero se parece bastante al carácter de casa, ya, ¿sí? Entonces esta parte de abajo. Acá entonces trazo horizontal, izquierda a derecha y luego este de derecha a izquierda. Acá entonces, ojo con algo. Probablemente pensarán que debo hacer este ahora y este ahora. Sin embargo, acá tengo un trazo que está dividiendo, ¿sí? Está dividiendo este lado de los caracteres izquierdos y este lado de los caracteres ubicados a la derecha. Entonces, luego de este trazo que venía de derecha a izquierda, voy a hacer este trazo que divide. Prácticamente es como lo que habíamos hecho acá, ¿sí? Antes de hacer este trazo de la izquierda y el de la derecha, habíamos hecho el trazo que dividía. Una vez con esto ya hecho, entonces ya pasamos al de la izquierda y luego al de la derecha. Lo mismo nos sucede aquí, ¿verdad? Lo que pasa es que tal vez el trazo es un poquito distinto, es más, tiene más curva, ¿verdad? Entonces acá procedemos a hacer este trazo y ahora sí, hago mis trazos del lado izquierdo. Primero los trazos superiores y luego los trazos inferiores, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí los estoy haciendo derecha a izquierda, porque no son trazos horizontales, ¿verdad? Ahora sí, entonces me paso a los trazos del lado derecho. Y acá nuevamente, entonces aplicamos lo de los trazos que van inclinados de derecha a izquierda y luego los de izquierda a derecha. Entonces, primero va este y luego va este, ¿ok? Siguiente, bu, que significa no. Este carácter ya lo conocemos, es también de los primeros caracteres que aprendimos. Este carácter lo coloqué acá en el vocabulario solo por una cuestión de repaso, ¿verdad? Entonces, acá, perdón que no me queda tan exacto con el cursor. Y entonces acá ya tengo trazado este carácter que es bastante sencillo, ¿verdad? Siguiente, hen, que también es un carácter que ya hemos utilizado en varias ocasiones. El carácter de bu también lo hemos utilizado bastante en cuestiones de gramática. Como bien se recordarán, es el carácter que nos ayuda a indicar no, ¿verdad? Entonces acá, hen, que significa muy. Este entonces igual, ¿verdad? Trabajo los caracteres del lado izquierdo antes de los caracteres del lado derecho. Siempre acá, de derecha hacia izquierda, si se dan cuenta, acá se nota un poquito más grande, ¿verdad?
nuevamente derecha a izquierda y ahora sí entonces vertical arriba hacia abajo. Acá entonces con este siguiente trazo continuo horizontal que se convierte en trazo continuo, trazo horizontal antes de cerrar acá mi cajita y por último entonces hago este vertical que termina con gancho, ¿ok? Termina casi que convirtiéndose, por decirlo así, como en un pequeño marco, ¿verdad? Por eso fue que este lo dejé para de último. Acá nuevamente los trazos de derecha a izquierda inclinados y por último los inclinados de izquierda a derecha, ¿ok? Con esto entonces terminamos el tema de los caracteres como tal. Ahora bien, antes de que terminemos esto, quisiera hablar rápidamente sobre los adjetivos y los sustantivos. ¿Por qué? Porque cuando entremos al tema de gramática de este tema número 1, es necesario que tengamos bien diferenciados los adjetivos de los sustantivos, ¿ok? Si no, el tema de gramática nos va a costar. En su cuadernito ustedes también tienen una hojita de definiciones gramaticales donde están bien definidas qué son los adjetivos, qué son los sustantivos, qué es el pronombre. Entonces, también les recomendaría que en general le den un vistazo a esa hojita. En este caso yo voy a hablar únicamente de los adjetivos y de los sustantivos porque es lo que nos va a servir ahorita para esta gramática. Entonces, los adjetivos puesto en palabras sencillas, sabemos que me ayudan a describir, ¿ok? Entonces acá tengo yo este cuadrito de ejemplo y entonces son palabras que me ayudan a describir. Por ejemplo, si quiero describir el sabor de algo, tengo es dulce, es salado, es ácido. Si quiero describir el color de algo, es rojo, es verde, es rosado. El olor es un olor fuerte, es un olor suave. Cómo se ve, es bonito, es grande, es pequeño, qué textura tiene o tiene algún objeto, por ejemplo, si es suave, si es áspero, si algún lugar, por ejemplo, hay mucho ruido, la palabra ruido entonces me ayuda a describir, ¿verdad? Entonces, acá como podemos ver entonces también vamos a encontrar en adjetivos caen entonces las emociones, ¿sí? Las palabras feliz, triste, aburrido, orgulloso, nervioso me ayudan a describir el estado de ánimo, ¿sí? Entonces caen en esta categoría, ¿verdad? De adjetivos. Luego, a diferencia, los sustantivos me ayudan a nombrar. ¿Qué me ayudan a nombrar? Alguna persona, lugar, cosa o alguna idea. Entonces, por ejemplo, tenemos acá manzana, silla, mesa, carros, lapicero, algún nombre propio, ¿sí? Todos esos ya son entonces sustantivos porque me ayudan a nombrar a algo en específico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo digo la zanahoria es anaranjada, la palabra zanahoria es mi sustantivo, mientras que anaranjada fue lo que me ayudó a describir a esa zanahoria. Entonces, anaranjada es un adjetivo. Siempre entonces, por favor, les recomiendo si pueden, den un vistazo a la hojita de definiciones gramaticales, les va a ayudar bastante cuando entremos a ver el tema de gramática de esta guía de adecuación curricular, ¿ok? Espero que les haya servido bastante y antes de despedirme les quiero recordar si tienen alguna duda, ya sea respecto al contenido de las guías de adecuación curricular, a los vocabularios, pueden escribirme siempre, por favor, ¿ok? No importa que no sea alguna duda respecto a alguna tarea, ¿sí? No necesariamente tiene que ser alguna duda respecto a la tarea directamente. Si tienen alguna duda del contenido, de los caracteres, del vocabulario, siempre por favor escríbanme a la dirección de correo que está indicada en la primera
página de su guía de adecuación curricular. Espero que todas se encuentren muy bien y que todas estén tomando las precauciones. Les mando un gran saludo a todas. Que tengan un muy bonito día.